Hola, bienvenido a tu canal Golpe Maestro. El día de hoy revisaremos la secuencia didáctica número 10, sesión número 1, suma de los ángulos interiores. Se te pide que hagas lo siguiente y contestes. Determina cuánto suman los ángulos señalados en el triángulo. Invariablemente la respuesta debe de ser 180 grados. Ahora, traza todas las diagonales de cada figura a partir del vértice señalado. ¿Cuántas diagonales trazaste en el cuadrado? La respuesta es 1. ¿Cuántas diagonales trazaste en el pentágono? La respuesta es 2. Al trazar las diagonales a partir del vértice seleccionado, ¿en qué figuras quedaron divididos los polígonos? La respuesta es en triángulos. Señala los ángulos interiores de cada una de las figuras que se forman dentro de los polígonos. ¿Cuánto suman los ángulos interiores del cuadrado? La respuesta es 360 grados. ¿Cuánto suman los interiores del cuadrado al trazarle a diagonal? 360 grados. ¿Cuánto suman los ángulos interiores del pentágono? 540 grados. ¿Cuánto suman los ángulos interiores de todas las figuras que se formaron dentro del pentágono al trazar las diagonales a partir del vértice? La respuesta es 540 grados. Continuamos. Suma de los ángulos interiores de polígonos. Se nos pide que analicemos la figura y respondamos llenando la siguiente tabla. Si gustas poner pausa al video o tomar captura. Continuamos. ¿Coincidieron las medidas que calculaste al sumar los ángulos de todos los triángulos formados y las medidas que obtuvieron con el transportador? Esta es una respuesta libre. ¿A qué se debe que coincidan o que no coincidan? Puede ser a un mal cálculo, a la omisión de algún triángulo o a tomar mala medida. Continuamos con la sesión número 2, expresión algebraica. Calcula la suma de los ángulos interiores de un polígono de 28 lados sin usar tu juego de geometría. ¿Qué estrategia seguirías para hacerlo? Se nos indica que vayamos al solucionario. La respuesta sería la suma de los ángulos interiores igual a 4680 grados, ya que se forman 26 triángulos y la suma de los ángulos interiores de cada uno es 180 grados. Por lo tanto, 180 por 26 igual a 4680 grados, siendo la suma de los ángulos interiores del polígono. Continuamos. Aplica tu estrategia a un polígono con menor número de lados. El número de lados del nuevo polígono, la respuesta sería 9. La suma de los ángulos interiores del nuevo polígono sería 1260 grados. Para comprobar tu resultado, dibuja en tu cuaderno el polígono que propusiste. ¿Tu estrategia te permitió calcular correctamente la suma de los ángulos interiores del nuevo polígono? La respuesta es sí. Ahora, llena la siguiente tabla si gustas tomar captura o poner pausa al video. A. ¿Qué relación existe entre el número de lados del polígono y la cantidad de triángulos que se forman al trazarles diagonales a partir del vértice? La respuesta es que las diagonales son 2 menos que el número de lados. B. ¿Cómo pueden representar algebraicamente esa relación? N menos 2. ¿Qué relación existe entre el número de triángulos que se forman y la suma de los ángulos interiores del polígono? La respuesta es que el número de triángulos formados por 180 grados. ¿Cómo representas esta relación de manera algebraica? 180 por n sobre 2, menos 2. Número 5. Para comprobar que es correcta la representación algebraica que permite calcular la suma de los ángulos interiores de cualquier polígono, sustitúyela individualmente por alguna figura de la tabla. Después determinen la medida de los ángulos interiores de los siguientes polígonos. La respuesta del polígono de 14 grados serían 2160, 20 lados 3240 y 28 lados 4680. Ahora, lea lo siguiente y responde. Comprueba que las expresiones que permiten calcular la suma de los ángulos interiores se cumplen con los siguientes polígonos. La respuesta es libre. Pasamos a la página número 76. Suma de los ángulos interiores de un polígono. Se nos pide que revisemos el siguiente ejercicio y resolvamos las preguntas. ¿Cuántos triángulos se formaron dentro del pentágono al trazar sus diagonales desde un vértice? La respuesta es que se formaron 3. Traza las diagonales desde un vértice de un hexágono, un heptágono y un octágono. ¿Cuántos triángulos se formaron en cada caso? Para el hexágono se formaron 4, para el heptágono 5 y para el octágono 6. A continuación, leemos el texto y observamos la gráfica. De acuerdo con las cantidades de triángulos en que se divide el polígono, ¿cuál es la suma de sus ángulos interiores? La suma completa es 540 grados.
Ahora se nos pide que completemos la tabla y hagamos los cálculos necesarios. Las respuestas serían las siguientes. Si gustas tomar foto o poner pausa en el video. Explica la relación que hay entre el número de lados de un polígono y la cantidad de triángulos que se forman al trazarles diagonales desde un vértice. Se forman 2 triángulos menos que el número de lados. ¿Qué expresión usarías para representar la relación anterior? La respuesta es n menos 2, donde n corresponde a la cantidad de lados del polígono. Escribe una fórmula para calcular la suma de los ángulos interiores de un polígono según el número de lados que tienen y úsala para comprobar los resultados de la tabla anterior y la siguiente tabla. n menos 2 por 180. Llena la tabla de la siguiente manera. Esto sería todo por parte de la secuencia didáctica número 10. Esto fue Golpe Maestro. Hasta la próxima.